Buenas noches también para toda la audiencia de Radio H. Finalmente, como todos los lunes, un fraternal abrazo para todas las compañeras y compañeros que siguen Carta Brava. Carta Brava es un programa netamente argentino y federal, portavoz de la comunidad organizada, hecho de todo corazón y conducido por dos tipos incorregibles, Julián Fava y quien les habla, Agustín Martínez. Y hoy le damos la bienvenida, el retorno, primero a Julio Buté, que se va a encargar usted de presentarlo, Julián, pero vamos a darle la bienvenida a Mariano Quiroga, que hoy está en la operación técnica luego de haberse tomado unas vacaciones tropicales. ¿Es así, Mariano? Tropicales sí. Bueno, en el trópico, ¿qué otra cosa puede haber que no sean vacaciones, amigo? ¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted, Agustín? Bien, muy contento de estar bien acompañado. Yo también muy contento de estar aquí en este espacio, en Radio H, como cada lunes, haciendo Carta Brava, con Agustín Martínez, y como cada noche recorriendo algunos de los pasajes de nuestra historia y visitando también esas páginas que marcaron nuestra vida como militantes, como pueblo político, como comunidad organizada. Efectivamente. Y hoy, Agustín, estamos con un compañero y amigo que nos va a hablar de Guardia de Hierro. Preséntelo, Agustín. Sí, Julio Butet, compañero, hombre de fe, en el que también sentimos su cercanía. Así que te damos la bienvenida, Julio, y vamos a hablar no del pensamiento o de Guardia como un hecho histórico, sino como un hecho actual, como una realidad. Sí, como es el peronismo, que hay quienes siguen insistiendo en un hecho histórico del peronismo y nadie se da cuenta de que Perón nos está esperando en el futuro. Efectivamente, así creo yo que es así. Por otra parte, quería agregar que hay una efervescencia, por lo menos creo yo notarla, en ese ir hacia el futuro a buscar a Perón. Hay como un reverdecer, ¿no es cierto?, de una necesidad de doctrina, de valores, de fe, en todo caso. Claro, yo creo que lamentablemente hay algunos compañeros que creen que hay que buscarlo en lo difícil. Y Perón es sencillito, muy sencillito, como una canción de Mario Cabrera. Es cierto, lo hemos difundido hace dos lunes, acá, sí, a Mario Cabrera. Y eso sencillo que es el peronismo es lo que desde hace 45 años he recibido de Alejandro Álvarez. Porque hablar de Guardia de Hierro es hablar de la historia. Hablar de Alejandro Álvarez es hablar del futuro, porque él nos dejó marcado un camino y al igual que Licurgo, claro, lo tenemos que cuidar hasta encontrarnos nuevamente con él. Muy bien, ¿y usted qué dice, Julián, al respecto? Porque hoy vamos a hablar de la comunidad organizada, fundamentalmente. Pensaba en lo que decía Julio y en lo que decía usted, Agustín, y se me ocurría para compartirlo con ustedes y con nuestros oyentes. Si no sienten quizás que hay esa búsqueda en torno al peronismo, y si eso no se dé porque hay una suerte de orfandad respecto de la doctrina. Cuando pienso y digo orfandad, pienso en que muchas veces desde un espacio político, que uno lo puede cifrar como lo nacional, lo popular, muchas veces aparece mucha teoría o algunas ideas, pero aparece poco la obra de Perón y el pensamiento de Perón, ¿no? Y termino con esto, y a veces uno ve ciertos pasajes, digamos, de espacios políticos, y uno dice, se abrió un libro de pases, ¿no? Este fue por el 2025, ¿qué tiene la cláusula de rescisión? Claro. ¿Por qué no había firmado para otro? Claro, sí. Pensaba lo de la orfandad y la ausencia de doctrina, digo. Sí, es así, pero sobre todo lo que ha faltado en estos años de orfandad, en realidad de oscurantismo, podríamos decir, del tremendo eclipse que se produjo sobre el pensamiento en la Argentina,
es descubrir el fondo del pensamiento Perón. Y para descubrir el fondo del pensamiento Perón, hay gente que cree que eso sencillamente se puede hacer desde lo nacional. Y no se puede hacer desde lo nacional, porque Perón excede largamente el pensamiento de lo nacional. Hace un tiempo tropiezo con una obra de un gran escritor, como fue Ratzinger, luego Benedicto XVI. En su segunda encíclica, Spec Salve, habla sobre Marx. Y es una maravilla desde un pensador alemán ocupando el sillón de Roma, y lo que dice de Marx. Marx tenía razón, empieza diciendo. Y en ese tenía razón de Marx va avanzando en las críticas de Marx, en la búsqueda de él de hacer la nueva Jerusalén en la tierra, o sea, hacer un lugar que sea digno de vivir para todos. Claro, revivir la condición humana. Claro, y ahí está, fíjense en ustedes lo siguiente, llega a una conclusión, dice, el error de Marx fue no haber dicho cómo seguir. Ahora, ¿por qué no dijo cómo seguir Marx? No dijo cómo seguir porque él decía que llegando a la dictadura del proletariado no era necesario tener reglas porque todo iba a ser de todos. Y ahí está el error fundamental de Marx, dice Benedicto. Porque el no entender que la libertad absoluta es la libertad absoluta para hacer el bien, pero es la libertad absoluta también para hacer el mal. Y aquí es donde aparece Perón. Perón coincide en todas las críticas que Marx hace a la sociedad capitalista, pero la concluye con la siguiente propuesta: el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. ¿Y quién vigila al hombre? La comunidad. Y aquí es donde él plantea que la comunidad debe ser organizada, y la comunidad organizada debe ser organizada en libertad, pero en libertad organizada, que no es cualquier tipo de libertad. Ahora, antes de Perón, antes de que apareciera el genio de Perón, antes de que el 17 de octubre fuera un hecho vivencial, hay una situación, un contexto que da origen a ese emergente que se llamó Juan Domingo Perón. Esa condición, esa situación social la registra muy bien Celedonio Esteban Flores. Vamos a escuchar a Edmundo Rivero para agasajarlo acá al amigo Julio Butet con Pan. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia un día lo va a condenar. Así entre su viso cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da, y ver si es más que condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de paz. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende sombría, también su mujer. Es cuando inflama en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la frente de un perdón hermano, el que es fuerte y tiene valor en el pie. Se durmieron todos, cachó la barriga,
necesites su ayuda, que ayudes a un vidrio, unos gritos, mancillos, carreras, un hombre que llora y un cacho de Muy bien, estás escuchando Carta Brava por Radio H, los teléfonos 2068-9009, 4932-3940, y díganos el WhatsApp, por favor, Julián, si es que lo agarro de prevenido. Para los que quieren mandarnos saludos, para los que quieren mandarnos quejas, sí, o alguno que quizás improperios, alguna deuda pendiente que tenemos, es 11 32 43 22 51. Alguna foto también ¿Cómo no? Con la familia ahí. 11 32 43 22 51. Muy bien, hemos agasajado acá al compañero Julio Buter, que nos acompaña hoy. Nos hemos agasajado nosotros mismos también, escuchando a este monstruo que es don Edmundo Rivero, y describiendo Celedonio Esteban Flores, el poeta, ese caldo de cultivo que luego va a dar origen al general Perón. Julio. Qué actualidad, Celedonio, qué actualidad. Sí, claro que sí. Tremenda actualidad que hoy se la vive en los barrios, ¿no? A los cuales lamentablemente esos que se llaman dirigentes, pero que ni dirigen ni conocen a la gente, no van a los barrios. Dicen, no, si la gente en los barrios nos dice, si usted hace política no venga, cuando en realidad los únicos que van son los que hacen política. El resto son, ¿qué podríamos decir? Ratones de escritorio. Y pensaba que muchos de esos llamados dirigentes, a propósito de lo que de Julio, cuando hablan últimamente los escucho mencionar mucho a la clase media. Entonces dicen, no, bueno, pero tenemos que terminar con el macrismo, que estamos todos de acuerdo con eso, porque la clase media la está pasando mal. Pero se enteran de los se olvidan de los laburantes, de los pobres, de los que hoy están perdiendo el empleo, de los desheredados, digo, de los corridos completamente del mapa. Así es. Mirá, yo vengo de San Martín, donde se está dando en estas últimas horas un ataque tremendo al intendente, por el solo hecho de que es peronista. No vamos a decir, no voy a hacer una apreciación de valor, si es bueno o malo, sencillamente digo que es un intendente del campo popular. Y se lo está atacando por el tema de la seguridad, cuando la seguridad es de la provincia, es de la nación. Pero que la seguridad depende justamente, como escuchábamos recién a Rivero, que en la desesperación el hombre hace cualquier cosa, y los pibes que ven qué es lo que pasa a su alrededor, no hay quien los forme. El Estado se ha retirado de este tipo de cosas, y lo peor, que se han retirado también los cuadros. No hay cuadros, el movimiento nacional no tiene cuadros. El punterismo le conviene estas actitudes, porque es un campo en el cual se manejan como pez en el agua. Y pienso, ahora que menciona lo de la seguridad de Julio, en cómo se ha atomizado, ¿no? Cómo se han atomizado las fuerzas de seguridad, que lejos de pensar una fuerza de seguridad democrática, será como departamentalizado. Entonces Lanús tiene su policía, Morón tiene su policía, y no hay una coordinación general respecto de aquello que tendría que ser una articulación con lo más propio de la comunidad, digo, con las organizaciones de base, barriales, etcétera, porque creo que por allí comienza la contención y la seguridad ciudadana. Sí, además hay una realidad que es que cualquier dispositivo de seguridad tiene varios pasos, y el primero es la prevención. Claro. Entonces, si usted va a armar para reprimir, se está saltando algunos pasos, ¿no es cierto? Y me parece que todo está dado, ¿no es cierto?, como para generar
a partir de un apriete social como el que está viviendo la mayor parte de los argentinos, ante la reacción, la represión. ¿Te parece que es así, Julio? Vos que estás en ese territorio tan difícil. Mira, con saber quién está a cargo de esto, por sus frutos lo conoceréis, claro, ¿no? Claro. La piba, Sí, la piba. en realidad, ha trabajado siempre para esto. Entonces, los resultados son estos. Ahora, si a eso le agregás que la educación, la salud, el trabajo y todas las condiciones que el hombre necesita para vivir, más los servicios públicos hoy en manos de gente que lo único que le interesa es la rentabilidad, cuando son derechos humanos. Los servicios públicos son derechos humanos. Entonces, cuando vos le sacás todo eso a un pueblo y encima no tiene quienes lo encuadren, es la anarquía. Y en la anarquía salen muchos a buscar pan. Claro, de la manera que ¿Vos decís que estamos viviendo una especie de preperonismo? Sí, no me cabe la más mínima duda. Lo que ocurre es que, gracias a Dios, a poco de buscar, nos encontramos con el general Perón. Y el general Perón nos dice cómo seguir. Y sus buenos alumnos... Vos querías contar una anécdota sobre Perón ingresando al liceo. Sí, mira. Perón antes de ser Perón, digamos. Perón antes de ser Perón fue un negrito, hijo de una india, de doña Juana Arzosa. Mi abuela también se llamaba Juana. Juana Leonor Luna, también era hija de gentes de nuestra tierra. Decía, llega al liceo militar gracias a su abuela paterna, la Dutay de apellido, y cuando llega se encuentra como sapo de otro pozo. Entonces no le queda otro remedio al general Perón, en ese entonces a Juancito, de ser el mejor en todo. Y a partir de ahí es el mejor alumno, el mejor compañero, el mejor deportista, va ascendiendo y es el mejor subteniente, el mejor teniente, el mejor esgrimista. Además un deportista completo. Es un deportista completo, claro. Exactamente. No le gustó el fútbol, digo. Dice, no, lo único. No. Mirá cómo sería que no le gustaba el fútbol, que desgraciadamente era hincha de Boca. Era hincha de Racing. No. A mí me cuenta Susana Campos, la hija de Alberto Manuel Campos, que en un viaje que hacen a ver a su padre, a sugerencia de Perón, que le dice, Campo, ¿por qué no le dice no la trae su familia unos días como para estar con usted acá? Ella, que era muy lanzada en estas cosas, le dice, general, dice, ¿usted de Racing? No, mi hija, dice, yo soy de Boca. Y después yo escuché de labios de él, cuando a Mendocita, el malogrado hijo de Alberto Mendoza, que se suicida, lo recibe en el aeropuerto, se lo pregunta, y también le contesta, yo soy de Boca, pero no de Armando. Alberto J. Armando, que pagaba la mitad del premio con medio forfalco. Claro, y el que es el que, entre otros, junto a Liberty, tal vez, y algunos más, el que desnaturaliza el fútbol como deporte. Con el fútbol de espectáculo. Ah, exactamente. Pero continuando con el general tiene un gesto que los historiadores que se manejan con el historicismo, no con la verdad, no lo sacan a relucir, pero él repite un gesto que en la Argentina, en el movimiento nacional, lo hace primero Ceballos, cuando se saca todo su armamento y va a charlar con los guaraníes, con los caciques guaraníes, se entera de lo que pasaba y se pone al frente, no los reprime, sino que se pone al frente de ellos. Lo hace San Martín con los huarpes para cruzar la cordillera, que también se va y se sienta con ellos, y lo hace General Perón en la Forestal. Cuando lo mandan a reprimir a la Forestal, él
se despoja de su armamento y va a charlar con los obreros, se sienta en los tronquitos con todos los obreros y charlando con ellos ve qué es lo que estaba pasando, que no les vendían la comida, que únicamente podían comprar la comida con los vales que le daban ellos de la forestal y servían nada más que en la proveeduría de la forestal, y la forestal había cerrado la proveeduría. Entonces se pone en frente de todos ellos y hace abrir la proveeduría. Esos gestos del general, más el haber sido agregado militar en Chile y haber sido designado como una suerte de que vaya a estudiar la preguerra, la Segunda Guerra Mundial. Cuando vaya, él vuelve con una cantidad de ideas sobre el tema, reúne a sus compañeros, a sus camaradas de armas, les hace una charla sobre este tema y por supuesto todos se ponen a su servicio, se puede decir, y él dice no, vamos a hacer una cosa, y empiezan la formación de lo que es el GO. Después del GO, con el gobierno ya de Farrell, él empieza a trabajar sobre los trabajadores, valga la redundancia, planteándole siempre lo mismo, que se organicen, que había que organizarse. De esa organización es de donde surge luego el 17 de octubre. Se impulsó la sindicalización, el proceso impulsó un proceso de defensa propia mediante la construcción de la comunidad organizada. Ese fue el inicio de la comunidad organizada. Esto fue cortado abruptamente en el 55. El inicio comienza en el 52, donde los poderosos del mundo ven que este hombre que estaba planteando una novedad, que el hombre organizándose y viviendo en comunidad, como dice San Juan Pablo II, vivimos tantos años como si Dios no existiera, y si probamos un par de años como si Dios existiera, ¿no? Entonces en eso estaba generando una cosa que se empezaba a contagiar como reguero de pólvora en el mundo. Claro, un capital al servicio del hombre, como dice el propio general. Sí, pero no solo un capital al servicio del hombre, sino el hombre organizándose para vivir, llegando a entender lo que es el gozo sencillo. Porque ¿qué es lo que nos vende el régimen? ¿Qué es lo que nos vende el individualismo? Nos vende de que es una insatisfacción permanente, y quienes venimos de posiciones muy humildes, digamos, y de trabajo, sabemos que no hay nada más lindo que tomar un mate con un amigo, y si no hay para comprar asado, un pedazo de falda o un par de chorizos, no esta porquería de comer asado de pollo que me tiene podrido. Esto que vos estabas diciendo, lo de los veganos es un chiste, por supuesto respetamos a cada uno en sus modalidades, en sus costumbres, pero el lunes pasado... Pero el asado es el asado. Sí, el asado es el carne, vamos. Pero digo, el lunes pasado fue, ayúdeme Julián, nosotros difundimos el tango El Milagro, sí, por Martín Prestía, acompañado por una afiatadísima orquesta de Villa Urquiza. Hoy no lo tenemos preparado en la programación, pero fíjese usted lo que decía Alejandro Álvarez, hablando del 17 de octubre. Si me permiten voy a leerlo porque es muy importante. De noviembre. Sobre el 17 de noviembre. No, pero arrancamos hablando de lo que es el 17 de octubre, ¿no es cierto? Y luego, como un hilo conductor que nos trae a 1972, ¿no es cierto? El 17 de octubre fue un milagro, porque en esta definición que hace, que es violar los principios fundamentales del universo, el pueblo viola esos principios universales, ¿no es cierto?, de tal manera que, lo hablamos el lunes pasado, de tal manera que hace mover el agua detenida de la fuente.
Y yo digo que a esta altura parece mentira. Y parece mentira como lo canta la compañera Nelly Omar. Oh, Dios mío. Parece mentira, Nelly Omar. Yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que te queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, 100 tormentas, son mis penas, 100 condenas, 100 condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Muy bien, así escuchamos en Carta Brava a la compañera Nelly Omar con las guitarras de José Canet haciendo Parece Mentira, porque parece mentira, Julián, que es una especie de juego de palabras en este caso, o juego de nombres, que realmente estemos hablando de un preperonismo, de la asistencia, ¿no es cierto?, de una situación social que refiere al preperonismo. Claro, por un lado está el preperonismo y por el otro lado están los que no conociendo al peronismo consideran que hay una categoría superior al pueblo, ¿no? Claro, los militantes son superiores al pueblo, ¿vos viste? No son del pueblo, digamos. No, Ahora esto sean como iluminados. Claro. Y vendrían a decirle al resto qué tienen que pensar, qué tienen que votar. Exactamente. Y hoy me llama un compañero, me manda un mensaje, un compañero muy querido, diciendo que había que difundir que el 17 de noviembre es el día de la militancia. Yo sencillamente le contesté, el 17 de noviembre es el aniversario del retorno del general Perón a nuestra patria. Y sobre esto Alejandro Álvarez ha escrito algunas cosas. Sí, que Julián tiene ahí en mano una, si usted tiene la voluntad, Julián. La nación existe desde el momento que el maestro transformó a la masa en pueblo, y existe mucho más aún, con una existencia física diría, desde el momento aquel del 17 de noviembre de 1972, en que los argentinos vivimos un milagro. ¿Por qué digo un milagro? Digo un milagro porque el hombre está facultado para parir carne, pero es bastante difícil para el hombre parir un espíritu. Se requiere una gran cantidad de condiciones y se requiere violar los principios fundamentales del universo para que esto sea posible. Esto pasó el 17 de noviembre de 1972. El milagro del retorno del general Perón a la patria
acompañó la presencia viva de una nación por primera vez. Aquel, para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino, señaló y acompañó su presencia después de 18 años. El gallego Álvarez. Efectivamente, la única verdad que se reformula, ¿no es cierto?, es la que Perón plantea, que en lugar de para un peronista, nada mejor que otro peronista, para un argentino ya en esa actitud abierta, de abarcadora, como dijo él, descarnada, ¿no? Descarnada. El general Perón dice ante un reportaje, le preguntan cómo se compone políticamente el pueblo argentino, y él empieza a decir un porcentaje de estos, otro de estos, otro de aquellos, otro de aquel otro, pero eso es el 100%, y peronistas no, peronistas son todos. Claro. ¿En qué sentido decía el general Perón esto? Muchos son peronistas o fueron peronistas sin haberlo sabido nunca en su vida. Yo tengo la prueba concreta en ese sentido de mi padre. Mi padre y sus hermanos han sido peronistas sin haberlo sabido. Es más, muchas veces hablando en contra de Perón, pero su actitud era netamente peronista. Formaron un club, un taller, lo transformaron en fábrica, hicieron trabajar a todos sus amigos y sus vecinos. Los sábados se cortaba a las 10 de la mañana para empezar a recorrer las almacenes de la zona para traer todo lo posible para hacer un gran vermut, al cual se invitaba a todos los vecinos del barrio. Venían los vecinos a leer las dos colecciones que tenían mi viejo y sus tres hermanos, que eran la colección completa del gráfico y la colección completa del mundo deportivo. ¿Viste? Se iba una o dos veces al año en Bañadera. Yo me acuerdo de haber ido en Bañadera, que era el micro sin techo, a Luján, a comer un asado en Luján. Y una de las vueltas, mi tío menor nos dejó sin comer. Llevamos un bife entero, cortado en bifes, y él lo ponía del lado del hueso. Claro, como se debe hacer, ¿no? Armado, como estaba, del lado del hueso, y lo hacía. Y por ahí cayó un micro de pibitos que venían de un barrio muy humilde a conocer la catedral. Y mi tío nos dejó sin comer. Comieron todos los pibitos. Esas actitudes peronistas sin saber que eran peronistas, que es sencillamente ser buenas personas. El peronismo, ¿qué es? Una buena persona, no es otra cosa. Por eso Perón, cuando le preguntan de dónde había sacado la doctrina, dice: la ley en el pueblo. Hoy, en el ADN de nuestro pueblo, sigue estando eso, que es donde la tenemos que ir a buscar. Sí, sí, muy bien, comparto plenamente, porque en realidad lo que nosotros como peronistas manifestamos es esa tradición de nacionalidad, que proviene de allá, de la época donde los españoles nos traen una cultura nueva que se amalgama con la nuestra, con la que ya estaba, que no la suprime, sino que la amalgama. Somos puros por cruza. Somos puros por cruza. Somos criollos, ¿verdad? Y en esa reformulación sanguínea alumbra un nuevo ser, evidentemente, un ser nacional. Dentro de poquitos días justamente vamos a hablar que ese ser nacional también supo defender la soberanía, ¿verdad? Por supuesto. Ahora volviendo a lo que es un poco el eje del programa, hablamos del peronismo, hablamos de Perón, hablamos de la música, pero el gallego, ¿qué fue el gallego? ¿Qué fue el gallego? Mirá, yo te lo puedo decir desde mí, ¿no? Mejor todavía, ¿no? Desde la vivencia, ¿verdad? Yo no sabía tampoco que eran peronistas. Un día me invitan a una reunión. Estaba estudiando periodismo y relaciones públicas porque había abandonado los estudios al terminar el 6º grado, que era el 7º de hoy, y en el Instituto Superior Mariano Moreno, donde tuve entre otros profesores a Julio Bárbaro, a Amelia Podetti,
Bueno, no saludemos a un cariñoso homenaje a Amelia, y ningún saludo a Bárbaro. Para nada. Para nada. Como verás, es bastante mezclada la cosa, ¿no? Te decía, me invitan un 9 de junio de 1972 a un acto de Juventud Peronista en acá unas cuadras, en la Federación de Voz. Ah, claro, acá en Castrobarro. En Castrobarro, en la Federación de Voz. Entro, miro para los 4 costados. Yo ya estaba casado, ya tenía mis pibas, mis 2 nenas, que hoy me han hecho, una de ellas me ha hecho bisabuelo. Ah, mira qué bien. Felicitaciones. Me decía que elijo dónde ir. Y me voy a la tribuna. Adelante estaban los muchachos que cantaban Abel Medina, la sangre de tu hermano, el fusil de la Argentina. En el medio estaban las lanzas de Brito. En un costado estaban los muchachos del encuadramiento. Y en la tribuna me pareció ver más familias. Hay una palabra ahí, podía cortar un pelo cayéndose. Exactamente. ¿No es cierto? Claro. De ahí se fueron para Madrid. El gallego se fue para Madrid, ¿no? Y lo vi por primera vez. La segunda vez que lo veo es cuando vuelven, el 21 de septiembre. Se hace me invitan a una reunión, me hacen ir, yo tenía un Citroën, me hacen ir ahí cerca de la cárcel de Caseros, frente a una plaza, una fábrica. Llego y había un hombre ahí en la puerta, y la reunión así, no era ahí. Me dice, no, tenés que ir a tal lado en la General Paz. Me voy a ese lado en la General Paz y me dice, bueno, tenés que ir a tal lado en Villa Concepción, en San Andrés, a 8 cuadras de mi casa. Seguridad por postas, que le llaman, y, ¿no? y ahí lo veo por segunda vez a Alejandro. Y verdaderamente desde ese día mi vida empezó a tener un objetivo muy claro. Aprendí muchísimo de lo simple, de lo sencillo, de que es ir a la casa de los peronistas, a hacerse peronista, no a enseñarles peronismo. Cuando fuimos con la soberbia de que les vamos a enseñar peronismo. Yo cuento siempre una cosa yo aprendí a tomar mate en una villa, porque no podía negarme a aceptar el mate de la muchacha que me convidó, pero la mejor lección la recibí en la casa de Titi, un compañero ya fallecido de Malaber. Este compañero tenía 5 pibes, y los pibes eran un despelote. Uno se le subía a la cabeza, el otro lloraba, el otro tenía que cambiarlo. Entonces a mí no se me ocurre mejor idea de decirle, bueno, compañero, en otro momento que esté más tranquilo vengo. Y Titi, muchacho muy sencillo, me dice, si empezás así vas a andar mal, mi tranquilidad es esta. A partir de ahí me reunía con Titi, con uno de los pibes en brazos. Hicimos una amistad hermosa, y empezamos a recorrer todo el barrio junto con él. Pero yendo al gallego, cuando decidimos hacer el libro de Guardia de Hierro, así se hizo Guardia de Hierro. Vamos a mostrarlo, porque yo lo traje. Y cuéntenos, Julio, usted está hablando de Gallego Álvarez, de Guardia de Hierro, para nuestros oyentes que quizás no lo sepan, quizás no tengan la información, quizás sea un nombre. ¿Qué fue Guardia de Hierro? Muy bien. Para saber qué fue la Guardia de Hierro, lo primero que hay que saber es quién fue Alejandro Francisco Álvarez, el gallego. En esa foto que vos tenés en la tapa del libro, en este libro, Así se hizo Guardia de Hierro, la historia viva, de una pasión. La historia objetiva de una pasión. La historia objetiva de una pasión tiene una anécdota muy linda. Un compañero, Pichi, que había sido secretario adjunto de ATE San Martín, pero aparte de ser secretario adjunto de ATE San Martín, Pichi había diseñado los mandos del TAM.
Después quedó, por supuesto, en la calle y comenzó a trabajar en un taxi. Él había estado en Irán haciendo la demostración. El TAN se ponía la mira y después podía andar por arriba de los puestos de la feria, como decimos nosotros, que no se perdía el objetivo. Impresionante. Bueno, este muchacho, gran Industria y tecnología argentina. este muchacho, gran compañero, trabajando en el taxi, sube al taxi Hernancito Brienza. Hernán Brienza y le comenta de este libro, porque lo habíamos sacado unos días antes, y toma la decisión, como él había comprado el libro con el cual se lo pudo hacer, que nos lo vendimos entre todos nosotros a 1.000 pesos, con un vale por 4 libros más, tenía sus 4 libros, entonces decide regalarle un libro a Hernán. Le regala el libro a Hernán llega a la radio y tiene la desgracia de que yo estaba escuchándolo. Hernán Brienza es compañero o colega en esta radio, ¿no? Ah, mirá, sí. Entonces él puede certificar este hecho. Y dice, ven corriéndome. Dice, porque me regalaron un libro que dice, así se hizo Guardia de Hierro, la historia objetiva de una pasión. Y dice, ¿cómo puede ser objetiva si la escribieron ellos mismos? Entonces, inmediatamente lo llamo por teléfono. Le digo, Hernán, el que no está bien informado no actúa bien. Y digo, y vos no estás informado, ¿por qué no me haces una gauchada? Abrí el libro, anda a la solapa del libro y lee lo que dice ahí. ¿Qué dice el libro? Decidimos no opinar o comentar lo realizado en estos 45 años, ni mucho menos aclarar ni corregir lo dicho o publicado por otros, sino solo exponer documentos, directivas, exposiciones orales desgrabadas, etcétera, que en su oportunidad empleamos para cada combate político, social o cultural, público o interno del movimiento. Como verás, es una historia objetiva. Claro, no hay juicios de valor. Al momento, Hernán pide el micrófono y aclara su confusión, lo cual se ganó para mí todo el respeto, se lo he dicho en algunas reuniones que estuvimos juntos. De ahí viene el tema de la historia objetiva. Pero decía, vos preguntabas Guardia de Hierro, y no se la puede entender a Guardia de Hierro sin entenderlo al gallego y a los compañeros que con el gallego formaron lo que fue conocido como Guardia de Hierro. Una historia de 45 años que tuvo en realidad muy pocos años de duración efectiva. Claro, 4 años apenas, ¿no? La Organización Única para el Transvasamento General tuvo 2 años. 2 años. ¿Pero por qué ha durado esto? Ha durado porque eran hombres derechos. Dice Juan Pablo Feynman, con los guardianes no se puede. Te dicen, nos encontramos dentro de 2 años, el martes 7 de febrero, dentro de 2 años, a las 10 de la mañana, en el bar de aquella esquina, y andá porque ellos van a estar. Podríamos decir, lo que dicen, lo cumplen. Podríamos decir, Julio, que Guardia hizo un surco. Sí. Bien, entonces vamos a escuchar a Chabuca Granda, el surco. Y después de Chabuca, me gustaría leerles lo que fue el prólogo la presentación del libro con el cual recaudamos los fondos necesarios para editar este libro. Encantadísimo. Una pintura de Alejandro que fue completada cuando Alejandro fallece. Muy bien, vamos a escuchar a Chabuca y después volvemos para esa descripción de Alejandro Álvarez. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder
y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise llorar y dentro de mi llanto quise gritar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a llorar. Si llorando se grita para callar y callando se ahoga la libertad, no me llegó la hora de clarinar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Al recuerdo se echó a volar y la luz de su incendio se dejó atrás y en el surco el silencio empieza a gritar y su vaso sediento no llega al mar. Así se fue el lucero a su soledad, así se fue el lucero a su claridad. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar, Amalaya la hora en que fui a llorar, no me llegó la hora de clarinar. Amalaya la hora en que fui a cantar, no me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Muy bien, estábamos escuchando a Chabuca Granda, de Chabuca Granda, una bellísima poesía, El Surco. Y ahora volvemos a Julio, y esta descripción del gallego que vos querías leer, como para que la audiencia vaya casi impregnándose, ¿no es cierto?, de lo que ha sido Guardia y lo que es hoy, lo que vendría a ser el sedimento, lo que Guardia como sedimento dejó. Vos preguntabas cómo comenzó la verdadera historia esta de la que habla el libro, y podríamos contarla así, como un día tras el fallecimiento del general Perón, de Alejandro, disculpa, me pone nervioso de solo recordarlo, Alejandro. Dice así: en una soleada tarde del año 1953, un grupo de amigos estaba andando en bicicleta y de golpe llegó él. Estuvo charlando con ellos un rato en el puerto que tenía la UES detrás de la ESMA. Les preguntó si querían algo, y el más audaz de ellos, un pibe de 16 años, le pidió que fuera a la inauguración del gimnasio del Colegio Nicolás Avellaneda. En el colegio nadie esperaba que él llegara así, de repente, a la inauguración. Solo el pibe que lo había invitado. Silvio Soldán, alumno celador, era quien animaba los actos escolares, y ese día, extraño en él, se quedó mudo al verlo llegar. Los alumnos comenzaron a avivarlo. Él, que como siempre cumplió, era el general Juan Domingo Perón, presidente de todos los argentinos. El pibe que lo invitó era Alejandro Francisco Álvarez, quien juró y cumplió desde ese día y por el resto de su vida ser un soldado de ese general. 14 años después, en Madrid, el general le da a aquel pibe la misión de dejar la vanguardia para organizar la retaguardia del movimiento, los hogares de nuestro pueblo, las auténticas unidades básicas del retorno, llevando como única arma un grabador donde se oía la voz del general amado y esperado por su pueblo. En los siguientes 49 años, a casi 63 de ese encuentro con el general y el destino, aquel pibe, eterno militante y maestro de generaciones,
Formó y siguió formando un ejército de varios miles de cuadros en todo el país para seguir sirviendo al único heredero y ejecutor de la más maravillosa música, amando a Dios, al pueblo y a la patria. El 4 de junio del 2016 partió para el cielo a encontrarse con su general y desde allí seguir conduciendo la Academia de Formación Política del Movimiento Nacional. Este era gallego, y el gallego, como dice el padre Julián Cini en su poema Qué triste y qué lindo, lo vamos a escuchar ahora. donde se pregunta lo siguiente: qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. El gallego gastó el alma y las manos por nuestro pueblo y por el general Perón. Bueno, vamos a escuchar como lo dice lo que dice Mariano. Ahí está, vamos a escuchar. Qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, de cantos que se venden por un par. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Escuchen bien, no estoy cantando en vano, mi canto es esperanza nacional. Hay un pueblo latinoamericano que sueña cuando canto su ideal. Qué lindo poder siempre dar la mano, saber que es posible la amistad. Qué lindo procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar. Qué lindo que es jugarse con los otros detrás de lo inhumano de un jornal. Qué lindo confundirse en el nosotros del pueblo que es la única verdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo. El hombre que te debo mi país, con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro.
Muy bien, estás escuchando la cortina musical de Carta Brava, que es Todo Corazón, por Fulvio Salamanca. Estás escuchando Carta Brava, como decía, nuestros teléfonos 2068 9009, 49 32 39 40, el WhatsApp 11 32 43 22 51, el mate bien cebado por el compañero Fava, ¿es así? Muy bueno. Muy bien. Y hemos escuchado antes de la tanda que promociona los excelentes productos que ofrece Radio H a un conjunto, los de Imaguaré, haciendo una poesía del sacerdote Cini dedicada al gallego Alejandro Álvarez. Julián, nosotros siempre que nos hemos referido a Guardia y a Alejandro, lo hemos visto desde el lugar que vemos el peronismo como una sustancia viva que su sedimento va generando nuevo sedimento. Después de este espacio que hemos estado avanzando, ¿sigue percibiéndolo de esa manera, desde su mirada filosófica y hacia el futuro? ¿Hay algo que usted quiera transmitir que siempre le dan esa vueltita más? Yo pensaba, Agustín, en lo que usted decía y en las palabras que nos traía Julio, y en eso que leímos, en esas palabras que leímos del gallego Álvarez respecto del 17 de noviembre, del retorno del general Perón de Argentina luego de sus 18 años de proscripción, ¿no? Y pensaba en la dimensión espiritual que señalaban tanto Julio y como las palabras del gallego Álvarez, y algo que recién conversábamos fuera del micrófono con Julio, digo que nos gustaría creo conocer, ¿no? ¿Qué opina Julio respecto, cuál es su visión respecto de la tarea de la Iglesia? Pienso la tarea de la Iglesia Católica, porque creo que, lo dice el general Perón, lo digo yo, que en el peronismo hay una fuerte realización de lo espiritual, entendido como realización de valores que son valores cristianos. Fundamentalmente el amor, la solidaridad, la construcción de un lazo afectivo. ¿Y cómo aparecen esos valores? Se lo quiero preguntar a Julio, con la experiencia que él tiene, su vida dedicada a la tarea militante y a la vocación política. ¿Cómo ve hoy esos valores en nuestro campo político, pero también cómo los ve desde la Iglesia hoy? Mira, lo primero que habría que aclarar es unas palabras del general Perón en un libro hecho por Dionisio Sierra, el historiador proscripto, un hombre que ha hecho grandes aportes, fue director de la Biblioteca Nacional, reemplazándolo a aquel que, al decir del general Perón, era tan ciego de ojos como de alma. El inspector de aves de corral. Ese mismo el general Perón lo llama para reemplazarlo a don Vicente Dionisio Sierra. Y en un trabajo de Sierra, el historiador que tiene los volúmenes de historia argentina, esa historia voluminosa. Esa misma que te lo recomiendo, es espectacular. Aparte tiene unos trabajos sobre los jesuitas germanos en la conquista espiritual de América, así se hizo América, y varios trabajos más, pero tiene algunos opúsculos, algunos trabajos chicos, y en uno de esos trabajos chicos, dedicado al peronismo, ante una pregunta que le hacen al general Perón, el general Perón responde lo siguiente: tomemos en cuenta el pensamiento Perón, cuando Perón dice, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, para analizar esta frase: vengo a realizar lo que las encíclicas papales dicen. La Iglesia a veces se ha desviado un poquito de las encíclicas papales. En este momento hay parte de la Iglesia de que, por temor, por errores de apreciación, no están poniéndose en sintonía con Francisco, porque lo sorprende que Francisco lo que está haciendo es difundir la idea del general Perón, sin decirla, para el mundo. Pero hay quienes dentro de la Iglesia lo manejan de una manera brillante.
Yo tengo la suerte de conocer a uno de esos curitas con olor a oveja, como dice Francisco, no con perfume francés como algunos curas tienen, sino con olor a oveja. Y ese es el padre Pepe Di Paola. El padre Pepe Di Paola asistí hace poco tiempo a un trabajo de él, una charla de él maravillosa. Estaba en José Cepaz, donde estoy llevando adelante un trabajo de acompañamiento a la organización territorial. Durante 3 años desde la academia dimos formación y ahora estamos acompañando, aparte de la formación, ya directamente la organización territorial en este lugar. Y me avisan que en Malvinas Argentinas, al lado de José Cepaz, iba a ir el padre Pepe a dar una charla cuyo título era el siguiente: La comunidad organizada y las adicciones. 200 personas, pantalla gigante en la calle, en una unidad básica. Cantidad de gente por todos lados, asombrados con la presencia de Pepe. Y Pepe durante 1 hora y media habló de la comunidad organizada, de la necesidad de buscar los líderes positivos, ya que los líderes negativos salen a la luz solos. Pero los líderes positivos, que son los que generalmente trabajan, muchos de ellos en las organizaciones libres del pueblo, no en las ONG, sino en las organizaciones libres del pueblo, que esas son las peronistas. Termina la charla y comienzan las preguntas. Y una mujer le dice: pero padre, yo vine a una charla donde usted iba a hablar de adicciones y comunidad organizada. Y Pepe la mira y le dice: hija, si construimos la comunidad organizada, se terminan las adicciones. Bueno, esos curas que trabajan permanentemente, que sin saberlo, lo que están haciendo son fogones de la patria. Eso, sí. Perdóname que te interrumpa. Así como la doctrina social de la Iglesia ha sido la academia de formación, ¿no es cierto?, más sensible, más intensa que ha tenido el general Perón, ¿es la academia de formación de cuadros del Movimiento Nacional la obra de Alejandro? Sí, en el año 2012, en febrero del 2012, Alejandro nos reúne a un grupo de compañeros y nos dice, en otras palabras, lo siguiente: los convoco a dar el último servicio a la patria. Nuestra generación muchos de nosotros no vamos a estar para ver cómo esto se va haciendo. Desde entonces tenemos varios que han entrado en el seleccionado celeste junto a Alejandro, y nos dice que lo que había que hacer era dar gratis lo que habíamos recibido gratis, o sea, formar los cuadros que el Movimiento Nacional necesitaba. Y dice lo siguiente: porque los pibes hoy, lamentablemente, no saben. No solo no saben, sino que creen saber. Y lo que viene les va a pasar por encima sin entenderlo. Pero son los pibes que se van a tener que hacer cargo de la patria en esto, porque nosotros los estamos yendo. Entonces desde ahí comienza la academia. Y la academia comienza de una forma muy sencilla, con la vieja idea que tenía la Guardia de Hierro: aquí se aprende a amar a Perón. Enseñar a conocer ese gran desconocido que es el general Perón, enseñando qué es el movimiento nacional, qué es el justicialismo, qué es la comunidad organizada, enseñando qué hacer hoy, que es la construcción del modelo argentino, y en el medio de todo esto recibimos un regalo maravilloso. Nuestro amigo Jorge comienza a ser Francisco, y siendo Francisco escribe Laudato Si. Y Laudato Si es el modelo para el mundo,
Es el modelo argentino trasladado al mundo. El documento ecuménico del general Perón antes del retorno que le hace a los pueblos y gobiernos del mundo, donde escuchamos por primera vez la palabra ecología, salió inmediatamente, nos apareció nuevamente desde el fondo de nuestro corazón. Entonces agregamos esto como me gustaría volver materia. Con más desarrollo a Laudato Si, pero antes desarrollar también lo que es la actividad pura de la Academia hoy. Sin embargo, los invito a no quedarnos en dichas pasadas. Dichas pasadas, Alberto Morán, Osvaldo Pugliese, porque estamos mirando hacia el futuro, estamos yendo a buscar a Perón. Muy bien, como este es un programa movedizo como la arena del tiempo, no quisimos quedarnos en dicha pasada, que es lo que nos cantó recién Alberto Morán, acompañado excelsamente por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Veníamos hablando de la Academia, pero no en tiempo pasado, estamos hablando, Julio Boutet, de la Academia hoy. Exactamente, la Academia de hoy está desde hace 6, 7 años
trabajando en alrededor de 100 lugares de la Argentina, dando cursos permanentemente, dando cursos de formación, enseñando a amar al general Perón. Yo te comentaba, está el curso corto, que vuelvo a reiterarlo, que es el movimiento nacional, que es el justicialismo, el modelo argentino, previo a modelo argentino, comunidad organizada y conducción política. Después de modelo argentino entramos en Laudato Si, pero ese es el curso corto al cual le agregamos algunos trabajos extras donde trabajamos sobre los paradigmas de la Argentina. Terminado el curso corto, nosotros estamos dando el llamado curso largo, que es un trabajo excepcional de Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, en el año 2004, reunió durante un mes a compañeros de todo el país, a unos 30 compañeros, y desarrolló un curso de Fidei Política. Fe, historia y política. Fe, lo que el hombre cree; historia, lo que el hombre hace; y política, con qué hace el hombre esa historia. Este es un trabajo que con un ritmo de estas tres subtítulos se da durante 23 días. Nuevamente empezamos con fe, historia, política, y así sucesivamente los 23 días, que se inician en la creación y que culminan en un tiempo actual. Para esto un grupo de compañeros hicieron un cuadro sinóptico de este curso. El cuadro sinóptico de este curso es un banner de 25 metros de largo por 1,25 m de alto, montado sobre 2 trípodes, de los cuales hay alrededor de 40 dando vuelta por todo el país, que se va desplegando día por día a medida que se va dando, como para seguir el curso. Después hay un manual del curso, donde lo que se hace es demostrar que en realidad hay solo 2 modelos en la historia de la humanidad: el modelo de los poderosos y el modelo de los pueblos, y que hay momentos que, como el monumento que está en la entrada de Montevideo, el Entrevero, uno no sabe quién es quién, que asoma una lanza, asoma un pie, asoma un sable, y están todos amontonados. Como decía Leonardo Fabio, gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. Exactamente. Pero que cuando uno lo ve a lo largo de los 23 días, queda muy clarito cómo son los 2 modelos. Y queda muy clarito con algo que nosotros marcamos cuando damos Movimiento Nacional, con las jefaturas del Movimiento Nacional, que son exactamente lo mismo que fue lo que construye Moisés en el Éxodo, que es un jefe, un pueblo libremente organizado, y comienza a construir las columnas que sostienen esa jefatura. ¿Y esas columnas quién son? El que cuida los camellos, el que arma las carpas, el que consigue la comida, el que se hace cargo de la seguridad, el que se hace cargo de cada uno de los puntos. Y otra casualidad, cuando hablamos de comunidad organizada, hay una representación física de la comunidad organizada que poca gente le ha dado importancia, porque nadie se encargó en mostrarlo, que es el edificio de la Fundación Eva Perón. En el edificio de la Fundación Eva Perón nosotros vemos las escalinatas, que sería el pueblo libremente organizado, las columnas que surgen del pueblo, de las distintas actividades, y el gobierno. Y esto sería gobierno centralizado, Estado descentralizado, que serían las columnas, y pueblo libremente organizado. Esto surge en los distintos momentos del movimiento nacional, pero también surge en la historia de la humanidad, en cada momento en que tienen que tomarse decisiones. Bueno, este curso, que es de una gran profundidad, nosotros lo llamamos el curso largo. Y a eso le hemos agregado lo práctico,
porque de palabras no se vive, no se come. Y lo práctico es la construcción territorial. Julio, permitidme hacer acá una cápite, espero que la audiencia también me lo permita, y usted, Julián, porque quiero dar primero un testimonio mío, personal, y segundo, relevar a un compañero que iba a estar hoy y que no ha venido. El compañero que va a estar hoy acompañando a Julio Utel se llama Carlos Daniel Brisi, que también es uno de los expositores habituales de la academia. No solo eso, es el responsable de la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo con él, y tenemos a nuestro cargo desde Merlo a el lugar donde vos nos acompañaste, a San Pedro. San Pedro, y así, bueno, puede regresar, puede venir al programa, digo, alguno de estos lunes. No, Daniel sí iba a venir. Está encargado. Hoy está en Merlo, justamente porque está dando una charla en Merlo. Pero además porque hay un evento. Nosotros cerramos el sábado y domingo que viene la academia, el año de la academia, y lo vamos a hacer ahí en Merlo. Carlos no pudo venir por eso, mandó saludos, por supuesto. Cierto, claro. Gracias que lo traes a esto, porque si no me iba sin darte los saludos de Carlos. Te decía, con él, en ese triángulo que se hace desde la General Paz hasta Merlo, y desde Merlo hasta todo el norte de la provincia de Buenos Aires, pasando por San Martín, 3 de febrero, Morón, estamos dando en este momento en Tigre, en San Fernando, en San Isidro. El martes de la semana que viene iniciamos en Vicente López, aquí o sea, esto es nada más que una muestra de un grupito que lo estamos haciendo, pero hay quienes están haciendo lo mismo en la zona sur, hay quienes están haciendo lo mismo en Cuyo, en todo el NOA, todo el NEA, en Tucumán, exactamente, en el centro, están quienes lo están haciendo en el litoral, y el 28 yo salgo para Comodoro Rivadavia, donde estamos viajando una vez por mes cada compañero. Claro. Es decir, que hay una actividad plena y que tiene muy buena convocatoria. A esto quería yo llegar con mi testimonio personal. Yo fui invitado por algunos compañeros hace una semana, 2, fuimos a San Pedro, y me llamó la atención, y lo he dicho acá en el programa, Julio, voy a reiterarlo, la convocatoria. No solo porque era amplia, numerosa, sino porque además reunía a compañeras y compañeros de diversos orígenes y actividades, y que en muchos casos, por esas cosas de la política, habían estado jugando en posiciones enfrentadas, ¿no es cierto?, en las realidades locales, y sin embargo todos escuchando con mucha atención las exposiciones que estuvieron a cargo tuyo, Julio, ese día, y acompañado por Dante Bonelli, con el compañero Dante Bonelli, y luego un jugosísimo debate en el que nadie se guardó nada. Con lo cual, todo en un clima de una gran armonía y sobre todo de una afectividad que se traslucía, que se tocaba. Eso me hizo a mí, yo lo dije aquí, me había conmovido fuertemente, porque muestra que hay una política con mayúsculas y que hay hombres y mujeres decididos a hacerla, que no es todo poroteo. Y es esperanzador lo que usted dice, Agustín, porque escuchando lo que nos cuenta Julio de esta escuela de formación, pienso que estamos muchas veces atrapados por una dicotomía que creo que ustedes consideran es falsa, entre lo que hay, que es el neoliberalismo, y algo que se presenta como superior del neoliberalismo, pero es quizás otra cara del liberalismo, que es el progresismo, ¿no? Y muchas veces se habla del peronismo, y no se presenta una opción desde su formulación que recoja esto que venía señalando Julio, ¿no?, en la comunidad organizada, cuando dice Perón, entre esos dos imperios
el de la insectificación soviética, que reduce al hombre a un mero engranaje del maquinaria estatal, y la náusea burguesa del liberalismo, entre esos dos grandes modelos no me parece el peronismo como algo efectivamente lo fue, superador, con el trabajador en el centro y con la comunidad organizada y las organizaciones de base allí dándole sustento y carnadura. Y con esa, que esté muy bien lo que usted ha agregado, le agradezco, Julián, la intervención, pero además con esa impronta que tiene el sentimiento, es decir, que permite gozar de la alegría, permite gozar del compañerismo y que permite tener y vivir los años más felices. Vamos a escuchar a un símbolo de aquellos años felices, la orquesta de Alfredo de Ángeles, el dúo Carlos Dante, Oscar La Roca y la leyenda del río. Como un sueño, sombra en la niebla, corazón sin dueño. Un mal amor la apartó de la senda y junto al río floreció la leyenda. Cuando el río crece y la luna brilla, cerca de la orilla el viento vive y se estremece. La misma blanca figura se asoma sobre las aguas, pero se vuelve a hundir, dejando ir un grito extraño. Es la moza aquella de los ojos claros, de los sueños raros, que en agua turbia fue el amor. Cuando el río crece y la luna brilla, cerca de la orilla el viento vive y se estremece. La misma blanca figura se asoma sobre las aguas, pero se vuelve a hundir, dejando ir un grito extraño. Es la moza aquella de los ojos claros, de los sueños raros, que en agua turbia fue el amor. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Para trabajar, Para viajar, para conocer gente. para vos, para toda la vida. Estudia inglés con la mejor calidad académica en el CUI, Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Ahí hay las mujeres. Con presas y presos políticos no hay democracia. Este 8 de diciembre, diferentes agrupaciones políticas, sociales y sindicales, movimientos de mujeres lesbianas y trans, Te invitamos a marchar por las calles, mujeres. Nos movilizamos contra la persecución política y judicial, por la integridad física. Luchamos por la aplicación de los derechos de garantía para las compañeras
y compañeros presos políticos de Jujuy. hayayamujeres@gmail.com. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Miércoles, 19 horas. Una hora para poner en juego las ideas y recuperar la voz y la palabra. Palabra de Radio con Fernando Borroni. Miércoles, 19 horas. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes 11 horas. El equipo de editores de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Te trae un repaso informativo de lo más destacado que ha ocurrido en el mundo. Presenza Internacional en La Oreja. Viernes, 11 horas. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Muy bien, estás escuchando Carta Brava por Radio H, una radio con todas las letras. Y la pregunta quedó flotando, Julián. ¿Volvemos? ¿Cuándo volvemos? Cuando sea menester hacer realidad el discurso mentiroso, cuando sea menester que todo lo que se prometió se cumpla, cuando no haya más terror ni más miedo, o cuando el miedo sea superado por el hombre. Entonces vamos a ver, ahí vamos a volver. En principio, cuando seamos capaces de hablarle al corazón del pueblo, antes no. Entonces, ¿cuándo es eso? Cuando sea, mucho poco no sé, no depende de mí, depende de mucha gente, de muchos cientos de miles de compañeros que comprendan esto y que lo hagan. Esta es una empresa colectiva como quizás ninguna otra lo ha sido. Alejandro Álvarez. Efectivamente hemos escuchado, y muy bien la entonación, Julián, lo felicito realmente. No, porque llega, una cosa es leer algo que no transmite más allá que el texto mismo, y otra cosa es que un texto nos haga sentir en la carne lo que manifiesta. Así que le agradezco mucho, Julián. ¿Tiene algo más para agregar? Que era cuando el miedo sea superado por el hambre, no por el hombre. Bueno, el hombre es el que siente hambre, el hombre que está oprimido, el hombre al que le sacan los derechos, el hombre que ya no está en el centro de las preocupaciones y de las ocupaciones de la política, porque si la política tiene que tener alguna función, es el arte de lo posible para realizar el reino de los cielos en la tierra, para redimir un poco la condición humana, como decía Julio al comienzo, para gozar con sencillez, con simplicidad, un momento de disfrute, un momento de distensión. Y vemos que cada vez estamos más lejos de eso, pero como ustedes decían, y coincido, anida en nuestro pueblo y anida en nuestros jóvenes, sobre todo eso que es el peronismo. Yo creo que sí. Sabes que, escuchándote, me volvió el viejo a la mente, mi querido viejo, que nunca se enteró que era peronista. Jamás en su vida trabajaron más de 8 horas. El taller y la fábrica más adelante trabajaba 8 horas. En invierno, horario cortado, de 8 a 12 y de 2 a 6. En verano, de 6 a 2 de la tarde. Tal vez porque sin darse cuenta estaban haciendo lo que dice Leopoldo Marechal. Las 8 horas del burro son las 8 horas del trabajo, las 8 horas del ángel son las 8 horas para vivir,
y las 8 horas de la marmota son las 8 horas para descansar. Muy bien, bueno. Es una buena síntesis, bueno. Pero quiero agradecerle a Mariano Quiroga, que nos estaba regalando de fondo una marcha peronista con aire de Taquirari. Muchísimas gracias, Mariano, un hallazgo realmente. Y ahora esa academia que va desarrollando cada día más cuerpo, más solidez, porque va teniendo receptividad, evidentemente una receptividad muy fuerte en cada pueblo, en cada localidad a la que ustedes van llevando el mensaje, porque realmente son predicadores. Dice el general Perón en el prólogo de Justicialismo, Doctrina y Realidad Peronista de Raúl Mendés, escrito en 1952, un maravilloso resumen de lo que es el peronismo. Dice que en la vida han existido dos escuelas de predicadores: la de los filósofos, honrados buscadores de la verdad, y la de los sofistas. Estamos rodeados de sofistas, por eso salimos a filosofar. Diría Papo, no obstante lo cual me sigue gustando. Claro, no obstante lo cual, Papo y riff. No obstante lo cual, decía Papo que era un peronista, a lo mejor sin saberlo. Papo lo sabía. Lo sabía, ¿no? Papo lo sabía. Lo sabía. Pero el ritmo que nos trajo estaba pensado como para elevar un poco el tono del programa, porque vamos llegando a este momento que es el de las definiciones. No el de las definiciones del poroteo de esa unidad de las superestructuras, ¿no es cierto?, que juegan con
si van o no van, y dónde van, y quiénes van, y en las que parece ser que prima más el nombre propio que la idea, que la propuesta, que el compromiso. Sin embargo, la academia no juega eso, juega otra cosa. Juega un partido mucho más largo, mucho más profundo, mucho más orgánico. ¿Es así, Julio? Sí, tal es así que es la misión que nos dejó el gallego. Tiene que ver, por un lado, con la formación, con la construcción de la comunidad organizada por medio de los fogones de la patria, que después charlamos un ratito. Sí, claro que sí. Y por trabajar por la unidad del campo del amigo, porque hay mucha gente confundida con lo que es la política, y la política no es otra cosa que la definición de qué es amigo y qué es enemigo. Y en esta definición, qué es amigo y qué es enemigo, nos decía el gallego, recordando una discusión que se había hecho 200 años antes en Alemania, que lo que había que hacer era buscar quién es el enemigo. Y el enemigo no es otra cosa que pura, única y exclusivamente aquel que no nos deja vivir. El resto no son enemigos, dice el gallego. Dice, mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene distinta fe, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar, el que es rico, el que es pobre, sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista. Y contra ese enemigo, que es el verdadero hostis, Alejandro nos dice que lo que hay que hacer no es pretender la eliminación de ese enemigo, sino la unidad del campo del amigo. Porque uniendo el campo del amigo, automáticamente queda destruido o neutralizado el enemigo. Y cuando termina la primera elección del 2015, la primera vuelta del 2015, Alejandro graba unas palabras que, Agustín, yo te las traje, esas palabras. Sí, de lo que graba Alejandro. Muy sencillito. Los tengo acá. Es muy sencillito, planteando de una manera sencilla por qué se habían perdido y cómo había que hacer para ganar. Vamos a leer lo que dice Alejandro Álvarez. Lo principal de la unidad es la fe y la voluntad de vencer. Lo que tenemos que resaltar y dejar bien claramente expresado es que el problema principal del movimiento, que es también el problema de la victoria o la derrota, es la unidad. Cuando la unidad no existe, hay derrota segura. Cuando la unidad existe a medias, pasa lo que pasó el otro día, se está refiriendo a las elecciones del 2015. Y cuando existe de verdad la unidad, eso significa la victoria. Pero ¿qué pasó? Hemos sido víctimas de la división. ¿Cómo se produce la división? ¿Por intereses personales y particulares? No. Eso también, pero eso no es lo importante. Lo importante es que se produce porque la opinión ha sido colocada por encima de la voluntad de vencer. Y lo principal de la unidad es la fe y la voluntad de vencer. Esto es lo que produce la unidad. Y lo que produce la división es la falta de fe y la falta de voluntad de vencer. Y entonces apareció la opinión. La opinión apareció por encima de todo y eso es la división, no es otra cosa. Hoy nosotros peleamos por la unidad, no porque creamos que hay que liquidar la opinión, sino porque creemos que la opinión, que sí existe, que está bien tenerla, debe estar subordinada a la voluntad de vencer y a la fe común que tenemos los peronistas. Muy actual, esto lo escribió en el 2015, ¿verdad? Esto lo escribió en el 2015. Y también nos decía, y nos hacía leer algunos libros, alrededor de 3.000 o 4.000 hemos leído estos años, a instancias de Alejandro, que todos los días aparecía con uno o dos libros nuevos,
Y uno de los últimos libros que habla de no de las opiniones, sino del diálogo. El libro es la estructura del diálogo. Y en la estructura del diálogo, el autor dice lo siguiente, que no se puede llegar al diálogo entre dos personas solas. Siempre tiene que ser entre tres. Entre el uno y el otro, o el otro y el uno, y en el medio la verdad. Sin verdad no hay diálogo. Lo que hay es intercambio de opiniones. Y dice un viejo amigo mío, muy querido, opiniones y trastes todos tenemos. Entonces, como tenemos que llegar al diálogo, tenemos que plantearnos en la verdad. Y la academia lo que plantea permanentemente en sus cursos es un diálogo con la verdad. Por eso es muy sencillito lo que nosotros planteamos, no les hacemos leer 100 libros, con pequeños textos, pero con la verdad ya se entiende de qué se trata el pensamiento Perón, que de eso se trata. Después cada uno, si quiere ampliarlo, le sugerimos por medio de Universidad Libre, que es un grupo que tenemos, los libros, que aparte pueden bajarlos directamente de este sitio de Universidad Libre, pueden bajar cientos de libros, pero no es necesario leer todos. Lo principal en esto es ser buena persona, entender de qué se trata el peronismo, entender la verdad 14 del peronismo, que tal vez es una de las piedras angulares del pensamiento Perón, que dice: el justicialismo es una filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Y después Perón se encarga de aclarar que no es un problema religioso el pensamiento, sino, dice, nosotros no hemos visto solo un Dios en Cristo, sino hemos visto a quien sembró el amor entre los hombres. Y en el último de los capítulos de Comunidad Organizada dice que el amor hubiese dado más resultados que el odio que se ha sembrado, que los problemas que hay en el mundo es por haber sembrado odio, no por sembrar amor. Por eso nosotros decimos que la academia enseña sencillamente a entender qué es el pensamiento Perón. Entendiendo el pensamiento Perón, se lo puede amar, porque solo se puede amar lo que se conoce. Y así, Julio, si me permite Agustín, pensaba que es una tarea un poco socrática, en el sentido de reconocer lo que uno, o ponerle palabras, y como usted decía, Julio, comprender lo que uno paradójicamente ya sabe. Exactamente. Ya practica, ya lo habita uno, por así decirlo. Por eso, en los fogones de la patria que estamos haciendo, que en realidad son la continuación de aquellas primeras unidades básicas a las cuales el general nos invita e incita a ir, que es las casas de los peronistas, las cocinas. Hoy nuestro pueblo está muy solo, necesita al otro que lo escuche, que lo haga sentir que es. Y Francisco nos habla que la herramienta es la cultura del encuentro. Y esto es el... Una pregunta. Yo podría tal vez intentar hilvanar una respuesta, pero me interesa más escuchar la respuesta que podrían ofrecerme ustedes. ¿Qué diferencia hay entre verdad y sinceridad? Porque el general dice que la sinceridad es el único medio de la comunicación política. Si vos sos sincero, tenés que moverte con la verdad. Es una consecuencia de la otra. Una es consecuencia de la otra. Por eso yo decía de que el problema es que estamos rodeados de sofistas. Ahí está. Que lo que buscan es, con un palabrerío inútil, que nuestro pueblo no entiende, que es únicamente para un núcleo muy chiquitito que se maneja con los medios de comunicación, tratar de explicar lo inexplicable. Y lo que hay que plantear acá es que nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir un minuto más de sufrimiento de nuestro pueblo. Por eso tenemos que lograr la unidad para que cambie esta situación.
Y si me permiten, y Agustín, ustedes preguntan acerca de la verdad y ser sincero, ¿no? En lo que antes leyeron del Gallego Álvarez, él hablaba de opinión diferente a voluntad de vencer, y la opinión también es de otro orden que la verdad, porque opiniones podemos tener todos, cada uno su opinión. Ahora, la verdad es algo que se construye entre todos o no se construye. Exactamente. La verdad la opinión es la apariencia. Es la apariencia. Por eso la cosa está, que es otro de los temas que nosotros hablamos, que es en el ser. Claro. ¿No? En los fogones, ¿encontraremos la verdad? En los fogones encontramos el ser. Ahí está. Porque nuestro pueblo está ahí en carne viva. Y nuestro pueblo, estando en carne viva, lo que necesita es el oído y el corazón que uno le puede poner. Es decir, el fogón y la huella. Exactamente, y a veces plantearles cuál es la huellita por la cual transitar. Ahí está, Florindo Sassone, Jorge Casal, fogón. Escuchamos a la orquesta del compañero Florindo Sassone con la voz de Jorge Casal hablándonos de los fogones de la huella. Pero hablando de fogones, ¿qué son los fogones de la patria? Julio Boutet. Los fogones de la patria son en realidad el lugar en el cual los compañeros
los vecinos se juntan, ya sea en una institución, ya sea en una casa de familia, para hablar de lo que es la patria para ellos. ¿Y qué es la patria para ellos? La patria para ellos, para los que están en un club, es el club. Para los que se juntan en una casa o en un barrio, la patria es su casa, es su barrio. De esas pequeñas cosas a veces no se habla. Se ha olvidado ese diálogo, esa cultura del encuentro. Se ha olvidado de eso. Y conectando luego esos fogones, nosotros podemos llegar a la construcción de la verdadera política, que es la política de cercanía, que es la política que, como decía hace un rato, hay quienes dicen, si usted habla de política, hace política, no venga. Y los únicos que van son los que hacen política. Los demás se quedan en su escritorio hablando de política. Con los zapatos lustraditos, ¿no? Con los zapatos lustraditos, sin el barro que da el barrio, sobre todo en los barrios más humildes. Y pierden la riqueza de nuestro pueblo, que con eso va construyendo el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es simplemente la capacidad de obligar. Entonces, si el barrio se organiza y las peticiones que hace las hace de conjunto, tiene la capacidad de obligar. Si después se genera un segundo nivel en el cual la comunidad genera el cabildo, en el cual representantes de cada uno de los fogones van a hablar del poder del barrio, de su conjunto, ya pasa a ser una cosa superior. Pero esto es todo ejecución. Esto es todo ejecución. Se está haciendo en muchísimos lugares. Estamos, podríamos decir, empezando nuevamente con un sistema nuevo que es más viejo que la humedad. Es juntarse, amucharse, como dice Julián, enchamigarse, como dice permanentemente Julián, y lo reitera con una fuerza, con una energía, con una profunda convicción, es generar lazos de afecto. Exactamente, lazos de afecto y generar el verdadero poder. Porque el poder no está en el puntero, el poder no está ni siquiera en los pocos pseudo dirigentes que hay. El poder está en nuestro pueblo. Hay que descubrir a ellos la posibilidad de ejercerlo. Julián. Quiero agradecerle a Julio Boutet por esta presencia hoy aquí, por estas 2 horas que nos ha brindado, y además porque